va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa especial. Nuevamente le digo esta noche, por todo lo que usted ya sabe, seguramente, y porque además, bueno, tenemos, creo yo, una misión fundamental en Caníbales, que es la del pensamiento crítico, ¿no? La de tratar de traducir qué es lo que pasa en varios aspectos. Son varias las superficies que contienen información de carácter periodístico, pero al mismo tiempo este programa ya se ha hecho un lugar justamente por esto, ¿no? Por ejercer el pensamiento crítico, por tratar de aportar hacia atrás, pero también hacia adelante, proyectarnos en términos de qué significa cada una de las cuestiones que forman parte de nuestra cotidianeidad, desde todo punto de vista, pero también desde el plano de la información. Y en ese contexto, mire, no me gusta ser autorreferencial, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer con este programa y con los excelentes integrantes que tiene, porque si en algún espacio se ha convocado una y otra vez a ese elemento, que es el elemento del odio y virtualmente cómo se manifiesta y cómo se maneja, cómo se manipula y cómo se lo viene manipulando desde hace ya muchísimo tiempo, no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo, a eso también se le agrega otra mención que a mí me parece importantísima esta noche, que tiene que ver a, creo yo, la mención del acuerdo social, del diálogo político. En esta misma columna, y prácticamente varias semanas antes del atentado a la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sostenía una y otra vez que había lanzado ya un mensaje justamente para sentarse en una especie de mesa de negociación, de mesa de acuerdo político, de diálogo político, llámelo como quiera. Y lo que sosteníamos aquí era que se trataba no solamente de un llamado con una naturaleza de carácter partidario, sino fundamentalmente un llamado a las principales élites dirigenciales que tiene la Argentina, no solamente partidaria, no solamente que uno podría considerar del plano político, sino también del plano empresarial, del plano económico, del plano social, y hasta uno podría decir en algunas cuestiones de otros ámbitos también, de aquellos que conducen la Argentina y que habitualmente, bueno, no forman parte de la discusión política. ¿Por qué hacíamos mención a esto? Bueno, porque nos parecía no solamente relevante para el contexto que atraviesa la Argentina, después de la pandemia, después de la situación de endeudamiento que aún hoy sostiene nuestro país, después de lo que fue la irrupción de la guerra y a partir de allí la evolución de los precios de dos cuestiones que son centrales a la vida social de cualquier sociedad que se precie, como es la energía y los alimentos, ¿no? Y eso cómo impacta en términos inflacionarios. Y por eso decíamos, bueno, por ese lado es importantísimo que alguien recoja el guante de lo que lanzó en su momento Cristina Fernández de Kirchner cuando llamó a ese diálogo político. Pero claro, está del otro lado lo que había era un silencio realmente asombroso, uno podría decir. ¿Por qué? Bueno, porque no se trataba solo ya de la discusión doméstica de carácter político, sino más bien de una cuestión mucho más amplia, mucho más proyectiva, que trataba de sopesar en términos reales cuánto iba a impactar la evolución de los precios de la energía, de los alimentos, la restricción presupuestaria que enfrenta nuestro país, el carácter de endeudamiento que tiene, la negociación con el fondo, bueno, tantos elementos que hoy están omnipresentes, pero que ya se veía desde hace muchísimo tiempo. Y lo que decíamos es extraño, por no decir que es un elemento que merece análisis, que haya un rechazo absoluto de un sector muy importante de la élite dirigencial de la Argentina en función de lo que proponía Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y marcábamos también otro elemento que es central y que uno puede reconocer aún hoy, que era el pragmatismo puro que había ofrecido Cristina Kirchner en función de lo que muchas veces se hizo ver desde algunos otros lados, que era que Cristina tiene un carácter ideológico más que, en todo caso, una cuestión de razonabilidad en términos económicos, ¿no? Y quizás esto quedó demostrado que no es así. Y quedó demostrado con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, quedó demostrado con lo que fue la gestión de Massa en los Estados Unidos, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a lo que está realizando el ministro aquí en la Argentina. Y también la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de empoderar a Massa, no solamente como ministro de Economía, sino además también anudar otras áreas de la economía que hasta ese momento, bueno, no estaban dentro de lo que era el Palacio de Hacienda, la cuestión de la energía, el Ministerio de Producción, un acceso directo a quienes llevan adelante la política monetaria en el Banco Central. Ofrecíamos como prueba, como elementos contundentes de que ese diálogo debía producirse porque estaba la cuestión del pragmatismo en juego,
todo esto que le estoy mencionando. Y sin embargo, sosteníamos una y otra vez que ese diálogo no se estaba llevando adelante. Y que no solamente eso, sino que además las respuestas que venían del otro lado tenían que ver con una cuestión de manipulación absoluta. Y ofrecíamos elementos para el análisis, elementos que usted puede ver en cualquier programa de Caníbales de los últimos meses. Yo le diría prácticamente desde que arrancó hace más de un año este programa. Ahora, creo que el hecho político, sin ninguna duda, de las últimas horas tiene que ver con la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner, con el contexto que elige para hacerlo, rodeado de sacerdotes, rodeado de mujeres que pertenecen al ámbito de la religión, Opción por los Pobres, por ejemplo, pero también, sin ninguna duda, de aquellos que se dedican día a día a asistir a los más vulnerables, los curas villeros. Bueno, en ese contexto, en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, más allá del mensaje que ya emite justamente el momento y el lugar en el que decide reaparecer públicamente después del atentado que sufrió, deja un mensaje, creo yo, que anuda perfectamente, que brinda una continuidad con todo esto que yo le estoy mencionando, que es nuevamente un llamado a una especie de acuerdo político, una especie de diálogo que tiene que abrirse y en una mesa mínima de consensos que ella vincula al plano económico. Y es muy interesante esta mención, porque no elige proponer una mesa de consensos desde el plano político, sino más bien de cuestiones que son sumamente pragmáticas, si las hay, como es la materia económica, ¿no? Y donde ha dado pruebas nuevamente de pragmatismo puro. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué en este contexto, y habiendo sufrido Cristina Kirchner lo que sufrió en los últimos días, desde el atentado que tuvo lugar hasta este mismo momento, por qué del otro lado, por qué del lado de la oposición, por qué del lado dirigencial, todavía no hay una respuesta a este llamado al diálogo, a este llamado al diálogo? Yo le comentaba recién la reaparición pública de Cristina y quiero compartir con usted este fragmento. A ver, señor director. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Bueno, hay una lectura que tiene que ver con la historia de la Argentina, que tiene que ver con la historia de los derechos en nuestro país. Usted, en un minuto nada más, va a tener una referencia ineludible a qué es lo que se está discutiendo en la Argentina en este momento. Y en todo caso tendremos que preguntarnos de forma obligatoria por qué nadie, o por qué en todo caso un sector importantísimo de la élite dirigencial de la Argentina, y de nuevo no imagine solamente los referentes de la política, sino que vaya y busque detrás del poder real. Busque detrás de aquellos que son dueños de medios de comunicación, de aquellos que son grupos económicos que tienen muchos rubros en la economía argentina, que producen alimentos, que tienen campos, que exportan, que liquidan o no sus exportaciones en nuestro país, que manejan el ritmo financiero, que tienen bancos. Pregúntese por qué, incluso mire, le digo más. ¿Acaso habrá que preguntarse si todo el peronismo, entendiendo el peronismo como un movimiento que tiene distintas vertientes, si todo el peronismo ha dado las muestras de respaldo que Cristina Fernández de Kirchner merece como la referente, como la principal referente política del país, 2 veces presidenta de la Nación? Y quizás ahí hay una respuesta también que buscar. ¿Acaso los sindicatos han dado la respuesta que se esperaba de ellos? ¿Acaso los sindicatos han movilizado para tratar de generar esta mesa de consensos y esta mesa de diálogos que es sumamente necesaria? Pero lo que quiero manifestarle es que aún hoy, en este mismo momento, y después de que tuvimos y que atravesamos, porque lo atravesamos todos como sociedad,
el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, el intento de homicidio, aún hoy todavía uno puede percibir esos mismos elementos que veníamos teniendo ya en las últimas semanas, cuando estaba lanzado el acuerdo, en todo caso una especie de demanda para que ese acuerdo se lleve adelante, cuando estaba lanzada la invitación a un diálogo, cuando estaba, yo creo, evidenciado que el pragmatismo es parte de este gobierno. Y a pesar de todo lo que había del otro lado eran cuestiones que aún hoy uno puede reconocer. Por ejemplo, el silencio, el pedido de silencio, la búsqueda de un silencio. ¿Que tape qué? Bueno, por supuesto, que tape aquello que está llevando adelante el opresor y no el oprimido. El silencio perjudica al oprimido, favorece al verdugo, favorece al opresor. Y entonces cada vez que alguien dice, bueno, esto no es tema o esto no le preocupa a la sociedad, lo que está buscando quizás sea eso. Quizás sea no discutir que hubo un atentado a la vida política y a la vida democrática en la Argentina. Y en todo caso empezar a buscar qué es lo que hay detrás. A esto, va a ser un objetivo de nuestro programa en el día de la fecha. Pero además hay otras cuestiones, ¿no? La teoría de los dos demonios. La teoría de aquellos que dicen, bueno, a mí también me pasó, a mí me tiraron una piedra, Y está claro que esto no es lo mismo, que lo que ha sucedido en la Argentina no es igual. Y así tantas otras cosas que a mí me parece que es importante mencionar. Por ejemplo, la posibilidad de mudar el lenguaje, la posibilidad de mudar el contexto y la coyuntura que se está discutiendo. Discutir si feriado sí o feriado no a solo 24 horas de haber atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner o haber intentado hacerlo, ¿no? Y empezar a hablar de la represión, de si ponemos o no vallas en la cuadra de Cristina Fernández vive Cristina Fernández de Kirchner. Digo, hay una intencionalidad detrás que habrá que evaluar en todo caso. Quien también pedía diálogo, y a mí me parece que es importante remarcarlo, es el presidente de la Nación, es Alberto Fernández, lo hacía de esta manera. Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad, por lo que le pasó a Cristina. Por lo que gracias a Dios no logró el que intentó lo que intentó. Y eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como uno. Bueno, el presidente de la Nación tratando, creo yo, de darle un volumen importante en términos institucionales a esto que está planteado y a lo cual nadie responde, o en todo caso, quienes esperamos que respondan, bueno, hasta ahora no lo han hecho. Y la pregunta del final de este comentario, que también voy a ofrecerle a las y los caníbales para su análisis, tiene que ver con, bueno, ¿quiénes son los interesados en que esto no se lleve a cabo? ¿Quiénes son aquellos que están tratando de legitimar que Cristina Fernández de Kirchner no sea una interlocutora válida para llevar adelante este diálogo que justamente ella está proponiendo? ¿Qué es lo que ve Cristina Fernández de Kirchner? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que ve la vicepresidenta, que se suele anticipar al resto de los referentes políticos? ¿Qué es lo que ve en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que ve en el sufrimiento de carácter social que enfrenta la sociedad? ¿A qué está prestando atención? ¿Qué está llamando justamente al resto de quienes son los referentes de la sociedad para que se sienten a discutir cómo se le mejora la calidad de vida a millones de personas que la están pasando mal en nuestro país? Y mientras la inflación sigue subiendo, mientras los salarios se siguen deteriorando, mientras la calidad de vida sigue sufriendo realmente de una forma impresionante en nuestro país, mientras el impacto que tiene el contexto internacional en la vida doméstica también suma una nueva ronda, bueno, habrá que preguntarse por qué la dirigencia política, pero también la élite dirigencial no está a la altura de las circunstancias, o si en todo caso lo que están buscando es justamente quitar de la mesa de conversación a Cristina Fernández de Kirchner y sobre todas las cosas quitar de la mesa de conversación aquellos temas que le son fieles a la tradición de Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esos otros momentos de la historia en los cuales uno puede emerger una pelea por los derechos de los principales sectores de la sociedad, de los sectores mayoritarios, de aquellos que habitualmente se ven perjudicados en un contexto como este, ¿no? Y que entonces ahí cabe la pregunta, ¿es solamente antiperonismo o acaso quieren ir incluso un poco más atrás?
¿O acaso quieren ir a principios del siglo pasado? ¿Y quieren regresar, en todo caso, a un orden conservador? Porque esto es lo que se ve. Habrá que preguntarse si el sector de la política que está representado en la oposición es homogéneo o si el radicalismo difiere del PRO. Y quizás alguno de los dos tiene una tradición democrática, alguno de los dos quiere eventualmente discutir por los derechos de las y los argentinos. Esta sería como una pregunta, me parece a mí, bastante interesante para trazar. Mire,